A continuación tenemos al economista Rafael Correa, catedrático y presidente constitucional de la República del Ecuador, con la charla magistral Información como Derecho y Medios como Poder. Bienvenido, presidente. Veamos si apagamos los ventiladores porque hacen bastante ruido. Con el calor de Guayaquil, el calor de las palabras del presidente, probablemente nos muramos de calor, pero se escucha. Entonces, no sé quiénes manejan los ventiladores, por favor. Quería pedirles disculpas por el retraso de unos 20 minutos. No fue culpa nuestra, se cerró temporalmente el aeropuerto de Quito. También quería felicitar a los organizadores de este evento. Ya era hora que la ciudadanía vaya a la ofensiva, no a la defensiva de los ataques de la derecha, del gran capital, del big business, del big media, que se nos han robado conceptos tan sublimes como el de la libertad, entre ellos el de la libertad de expresión, cuando lo que hace es tan solo defender sus intereses. Ojalá se multipliquen, querido Ali, a nivel regional, a nivel de UNASUR, esta clase de eventos, como lo mencionaré durante mi intervención. Creo que el gran desafío de la humanidad del siglo XXI es la supremacía de los seres humanos sobre el capital, de los ciudadanos sobre los grandes negocios. Y aquí hemos estado dominados por los grandes negocios dedicados a la comunicación. Así que estas iniciativas reconfortan, llenan de alegría, llenan de esperanza. Felicitaciones a la Secretaría Nacional de Comunicación y a todos los organizadores de este evento. Y felicitaciones también por el acierto de organizarlo en este lugar tan emblemático y bonito, el Parque Histórico de Guayaquil, entre comillas, porque estamos en el Cantón San Borondón, pero este lugar pues recrea el Guayaquil republicano, ¿no? El Guayaquil de finales del año 19, del siglo XIX, principios del siglo XX, con sus bellas y majestuosas casas de madera. Ciudadanas y ciudadanos de la República del Ecuador, representantes de los medios de comunicación social nacional e internacional, miembros de la fuerza pública, estudiantes universitarios de comunicación social, señoras y señores asambleístas, señoras y señores ministros y secretarios de Estado, autoridades del Estado, señora Viviana Bonilla, gobernadora del Guayas, Fernando Alvarado, secretario nacional de Comunicación, y querido Ali Rodríguez, secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Ahí, por favor, pedí que se apaguen los ventiladores, los apagaron y los prendieron de nuevo. Es automático, basta que lo desenchufen y ya se acabó el automático. Okay. Tú sabes, en estos 6 años, cuántas veces he escuchado el no se puede. Y si tú no te impones, te quedaste con el no se puede. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Hay miles de personas afuera, créanme, miles. Y todavía hay algunas sillas vacías, las contradicciones que tampoco entiendo. Así que si es cortesía de seguridad, por favor, traten de resolver el problema y hacer que la mayor cantidad de personas puedan acceder al recinto. Bueno, le agradezco muchísimo también por haber pensado en mí para iniciar con una conferencia magistral esta cumbre de periodismo responsable y ético. Y he decidido llamar a esta intervención donde aspiro a dar algunas ideas conceptuales, muchas desde el punto de vista económico, dado mi formación como economista, y muchas también fruto en la parte empírica de las vivencias de estos 6 años intensos, algunas ideas para lograr una verdadera libertad de expresión, para lograr obtener la información de mejor calidad, ya que la información no es una mercancía, sino un derecho. Y he pensado que el título más adecuado para esta intervención, como lo manifestaron en la presentación, sería la información como derecho y los medios como poder, y más exactamente poder económico, big business, los grandes negocios, esa expresión anglosajona que también refleja lo que queremos enfocar. Si algo, queridas amigas y amigos, he podido verificar y de qué manera en estos 6 años de gobierno, es que el capital domina el mundo. Analicen, crisis europea, familias se quedan sin casas, bancos con casas, todo en función del capital. Prestaron
El problema es el que recibe, solamente es el que recibió el préstamo, no el que dio el préstamo. El que daba el préstamo valoraba la casa, burbuja inflacionaria, 200.000 euros, 250.000 euros, prestan, garantía hipotecaria a la casa, se derrumba la burbuja, ahora reciben la casa que ellos mismos valoraron a 50.000 euros y la gente se queda sin casa y es endeudada para toda la vida. Esto no tiene lógica, no tiene ética, es pura y simple supremacía del capital sobre los seres humanos. Recuerden lo que vivíamos en Ecuador, todas esas leyes absurdas, el FEIREP, Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal, que limitaba todo gasto público, así sea para educación, para salud, para vivienda, excepto el servicio de la deuda externa. Eso significaba que si encontrábamos uranio, todos esos excedentes tenían que ir a servir la deuda externa. Todo estaba y está a nivel mundial en función del gran capital, eso que los anglosajones llaman los big business. Y como manifiesta la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de Salud, en un muy particular discurso, muy rara vez escuchado en un funcionario de esta naturaleza, por su valentía, por su frontalidad, en su discurso denuncia a las grandes corporaciones que atentan contra la salud pública y dice textualmente: todas estas industrias temen la regulación y se protegen usando las mismas tácticas. Estas tácticas incluyen grupos de fachada, los front groups en inglés, cabildeo, lobby, promesas de autorregulación, lo cual nunca ha existido ni existirá, juicios e investigación financiada por la misma industria que confunde la evidencia y mantiene al público en duda. Y describen las acciones del gobierno como una interferencia en las libertades personales y en la libertad de elección. Continúa la doctora Chan diciendo: esta es una oposición formidable. El poder de mercado pronto se traduce en poder político y una poderosa corporación puede hacer creer al público casi cualquier cosa. Se refería sobre todo al caso de las tabacaleras, que durante tanto tiempo negaron la evidencia de que el tabaco era dañino para la salud. Veamos otro ejemplo muy actual, la industria armamentista norteamericana, que pese a las matanzas sufridas en el país del norte, logró bloquear, y dicho sea de paso en nombre de la libertad, el control de la venta de armas en Estados Unidos. ¿Defendiendo los derechos de los ciudadanos? No, defendiendo los intereses corporativos, los intereses comerciales. Y la comunicación, lamentablemente, no es la excepción. Por el contrario, es una de las áreas donde de forma más dramática se verifica el dominio del capital sobre los seres humanos y sus derechos, en este caso, el derecho a la información. Para el caso de los big medias, cabe exactamente el mismo análisis hecho por la doctora Chan. Vemos que todo lo que busque garantizar los derechos de los ciudadanos en detrimento de los intereses comerciales y políticos de la gran prensa es combatido y con las mismas tácticas. No hay nada nuevo bajo el sol. Entendiendo que los medios de comunicación, y esto va a ser un punto básico en mi intervención, concepto fundamental, entendiendo que los medios de comunicación no son otra cosa que big business, permítanme hacer un análisis de mercado de las corporaciones mediáticas, incluso bajo el supuesto no aceptado de que solo se dedicaran a informar, aunque como veremos más adelante y todos sabemos, en realidad son ilegítimos actores políticos. Probablemente aquí hay estudiantes de economía. ¿Qué pasaría en cualquier mercado, entre comillas, donde existieran pocas empresas proveyendo un bien indispensable, bien que además constituye un bien público, generador de efectos sobre toda la sociedad, y que por añadidura dichas empresas pudieran coludir, es decir, ponerse de acuerdo entre ellas en beneficio de sus negocios y en perjuicio de los consumidores? Cualquier estudiante de economía saltaría hasta el techo, porque el mercado descrito sería la antología de un mercado imperfecto, con inmenso poder por parte de las empresas participantes y que en consecuencia debería ser fuertemente regulado en defensa de los consumidores. Lamentablemente lo que hemos descrito es precisamente el mercado de la información. El primer problema de fondo
la forma de propiedad, ya que pese a toda ética y profesionalismo periodísticos, que nadie se engañe, desde que se inventó la imprenta, la tan dichosa libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Este problema se agrava al tratarse de un bien fundamental para la sociedad, a diferencia de tabaco o armas. Si nos falta tabaco, en buena hora. Si nos faltan armas entre los ciudadanos, bienvenido. Si nos falta información en una sociedad, esa sociedad puede colapsar. Este problema es más grave cuando se trata de un bien indispensable para la sociedad, lo cual simultáneamente aumenta el poder de las empresas dedicadas a dicho negocio, aumenta su capacidad para afectar a la sociedad y en el caso particular de la información, aumenta la capacidad para salir impunes de todos los abusos cometidos, porque las personas disciernen en base a la información que reciben y paradójicamente el bien que están adquiriendo es la información. Pero existe otro problema. La información no es solo un bien indispensable para una sociedad moderna, sino que técnicamente es lo que en economía se conoce como un bien público. Esto es, sin capacidad de exclusión ni rivalidad en el consumo. Si yo tengo una manzana, eso es un bien privado. Si es mía la manzana, tú quieres disfrutar de esa manzana, me tienes que compensar por eso. Si soy una empresa mercantil, te la voy a vender. Si no, no puedes disfrutar de la manzana. Si yo como la manzana, tú comes menos de la manzana. Pero el paisaje que estamos viendo aquí al frente, el río Guayas, yo es que no puedo impedir que ustedes lo vean. Hay libre acceso a ese bien llamado paisaje. Y que ustedes lo vean no implica que el otro no lo vea y lo disfrute también. No hay rivalidad en el consumo. Eso es un bien público. Normalmente los bienes ambientales y paisajísticos son bienes públicos. Tomemos un ejemplo en cuanto a información y medios de comunicación. La televisión de señal abierta. Un canal de televisión no puede excluirlos de ver su programación. Es decir, no hay capacidad de exclusión. Y que alguien vea dicha programación no impide que otros también lo hagan, con lo cual tampoco hay rivalidad en el consumo. Incluso los medios impresos, un periódico, una vez que se compra un diario, lo pueden leer muchas personas. Sigue siendo de bastante fácil acceso y no hay rivalidad en el consumo. Cuando existe esta clase de bienes públicos, la fuente de lucro no es el precio del bien. Yo no les puedo cobrar por ver el río Guayas, porque me paguen o no me paguen es de libre acceso. La fuente de lucro no es el pago por el periódico o cuánto le pago yo al canal de televisión de señal abierta. La fuente de lucro básicamente es el ingreso proveniente de los patrocinadores. Por ello, como dice Ignacio Ramonet, es director de Le Monde Diplomatique, el principal periódico de relaciones internacionales del mundo, los medios mercantilistas no venden información a los ciudadanos, sino que venden ciudadanos a los patrocinadores. Veamos ejemplos que además prueban el hermanamiento que existe entre los big business, sean estos tabaco, alcohol, mediáticos, etc. Ya en 1985 se trató de aprobar en el entonces Congreso Nacional del Ecuador una ley prohibiendo la publicidad de cigarrillos y alcohol. La arremetida concertada de los medios con los más absurdos argumentos fue impresionante. Llegaron a decir que la publicidad no incrementaba el consumo, es decir, que saquen propaganda de cigarrillos, que el ser macho es beber Johnny negro, eso no aumenta el consumo, sino que tan solo daba información de cómo elegir, dado que ya se fumaba y se bebía. Por ahí están los recortes del periódico, ¿los tiene o no? Las diapositivas. Ahí están los recortes del periódico con los titulares más absurdos. Bueno, esto es por otra cuestión. Ponme el inicio, por favor. Ya les voy a decir por qué. Tiene que ver con esto. Ahí estoy como presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador. Ahí están los titulares. Bueno, ahí están, apoyo a la ley, ya voy a decir esto, pero los titulares por ahí estaban de que eso no inducía el consumo, sencillamente ayudaba a elegir. En ese año se había también declarado el año 1985 por las Naciones Unidas como el Año Mundial de la Paz.
y yo era presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador, por lo que organicé un festival universitario sin precedentes en mi ciudad natal, Guayaquil. Trajimos a Pueblo Nuevo, hicimos un concurso nacional de la canción universitaria por la paz, etc. Y ese evento lo estaba organizando en coordinación con Diario El Universo para darle toda la cobertura al festival. Sin embargo, como en esos días decidimos apoyar públicamente como federación el mencionado proyecto de ley prohibiendo la publicidad de cigarrillos y alcohol, tal vez ustedes creen que exagero, pero ni siquiera me volvieron a permitir ingresar de nuevo al diario. No pude volver a reunirme con los directivos de Diario El Universo, en rechazo a nuestra osadía de apoyar una ley prohibiendo la publicidad de cigarrillo y alcohol. Cabe indicar que el dueño de ese periódico también era uno de los principales comerciantes de armas del país. Solo casi 30 años después, y gracias a la nueva ley de comunicación, vamos finalmente a poder prohibir la publicidad que atente contra la salud humana. No se engañen, pese a que viven autodefiniéndose como prensa libre e independiente y piensan que en la repetición está la demostración y que 1000 mentiras hacen una verdad, los medios mercantilistas no son ni libres ni independientes, sino sometidos al capital, el de los dueños del medio y el de sus patrocinadores. El negocio consiste no en la calidad de la información, sino en la cantidad de ciudadanos a los que lleguen. Y si lo que vende y lucra es el escándalo, no la verdad, sin duda se quedarán con lo primero. Por definición de empresa mercantil, el lucro pasará antes que la calidad de información. En teoría de mercado, supuestamente la baja calidad del bien suministrado se solucionaría con una sana competencia. Toda la teoría se basa en que las empresas compiten entre ellas y así se beneficia al consumidor con un mejor producto y más barato. En el mercado de la información, esto supone competir por brindar la mejor información posible, así como ser los primeros en denunciar las mentiras y errores de la competencia, entre comillas. Pero lo que ocurre es precisamente lo contrario. Existe una absoluta colusión. Jamás he visto tanto espíritu de cuerpo como en el sector mediático. Actúan como un verdadero cartel, que es un cartel de empresas, un conjunto de empresas que actúan como una sola. Veamos ejemplos, hablemos con pruebas en la mano. Uno de los famosos Wikileaks, que se refiere a una disputa entre dos de los más grandes grupos financieros e informativos que existían, hablo muy esperanzadoramente en pasado, en el país. Teleamazonas, del grupo Banco del Pichincha, y TC Televisión y Gama TV, del grupo Filambanco, propiedad estos últimos de los hermanos Isaías, hoy fugitivos en Miami, después de defraudar a depositantes y al Estado por centenas de millones de dólares. La disputa se debía justamente a que Teleamazonas estaba haciendo una amplia cobertura de la quiebra fraudulenta de Filambanco. Y la amplia cobertura era más que por honestidad periodística, como los ecuatorianos bien conocemos, por la rivalidad existente entre el capital financiero de la sierra y de la costa, por cuestiones de disputa de poder. Bueno, leo la diapositiva. Esto está en los Wikileaks, esto está publicado en libros. Teniendo que lidiar con este feroz ataque, Teleamazonas y el Banco del Pichincha clamaron por paz. Líderes de la Iglesia Católica mediaron en un diálogo que derivó en un pacto de no agresión, por el que el Teleamazonas acordó retirar la cobertura sobre la conexión de la familia Isaías con la quiebra del Banco Filambanco y TC Televisión, y estos acordaron parar sus ataques al Banco del Pichincha. Un productor jefe de Teleamazonas nos dijo, esto informa la Embajada de Estados Unidos, recuerden que los Wikileaks eran los informes de las respectivas embajadas de Washington, un productor jefe de Teleamazonas nos dijo que el canal será más cuidadoso en el futuro acerca de los intereses que puedan afectar en ese futuro. Wikileaks, informe de la Embajada de Estados Unidos. Colusión.
Otro ejemplo muy reciente, como mencioné, hace pocos días la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de comunicación, mandato constitucional, ratificado en la consulta popular de mayo de 2011, ley que había sido bloqueada 4 años por el cartel de medios de comunicación y sus corifeos en asamblea, y que reemplaza, no es que no existe ley, reemplaza a la ley actualmente en vigencia, que fue expedida en los años 70 del siglo pasado por la dictadura militar de aquel entonces. Ante lo inminente de la aprobación de la nueva ley, y recuerden que a los big business no les gusta la regulación, representantes de medios ecuatorianos, junto a la ONG Fundamedios, fundada por ellos mismos, dicho sea de paso, y directivos de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, el gremio de propietarios de medios impresos en el Ecuador, fueron a Colombia a hablar con el equivalente de la AEDEP en dicho país para que los ayuden a impedir la aprobación de la ley. Esto ya está verificado y denunciado por el diario público El Telégrafo. El mismo día en que se votaba la ley en nuestra Asamblea Nacional, viernes 14 de junio, en un hecho sin precedentes, 53 medios impresos colombianos, publicaron el mismo editorial titulado "Estocada final a la libertad de prensa en Ecuador", con una sarta de mentiras para deslegitimar la nueva ley. Esto, en economía, se llama sencillamente colusión y nos recuerda bastante bien las tácticas de los big business ya mencionadas por la doctora Chan. Recuerden, todas estas industrias temen la regulación y se protegen usando las mismas tácticas. Una poderosa corporación puede hacer creer al público casi cualquier cosa, lo dice la directora de la Organización Mundial de la Salud. Una poderosa corporación puede hacer creer al público casi cualquier cosa, y más aún si se trata de corporaciones dedicadas precisamente a informar a los ciudadanos. Es claro que en el mercado informativo las empresas no compiten, tan solo protegen sus intereses mutuamente. Y solo con un análisis de mercado ya hay graves problemas en el supuesto, entre comillas, mercado de la información. Es un análisis estrictamente económico. Pero en realidad los problemas son mucho mayores, porque los medios se han arrogado un rol político. Ellos mismos se definen como el contrapoder del poder político. En ese caso cabría preguntarse, ¿qué legitimidad puede poseer en democracia un actor político cuya única virtud ha sido el tener dinero para comprarse una imprenta? Y si les gusta tanto el equilibrio de poderes del que siempre están hablando, pareciera pecado en democracia recibir el favor del pueblo y tener mayoría en asamblea, etc. Si les gusta tanto el equilibrio de poderes, ¿cuál es el contrapoder del mayor poder fáctico de nuestra América? La prensa. Si son un contrapoder, la elemental decencia no exigiría poner su línea política en forma explícita para que el lector, televidente o radioescucha tenga muy claro que ese medio no está informando, sino que está haciendo política. Pero si es hasta cómico, se definen como contrapoder, es decir, actores políticos, pero no toleran respuestas políticas. Si la prensa difama, desinforma, calumnia a nuestros gobiernos, es libertad de expresión. Pero si algún presidente osa contestarles, es atentado a la libertad de expresión. Es decir, algunos son más libres que otros. La doble moral es impresionante, ¿no? A los líderes que les caen bien, el gran líder latinoamericano. A los que les caen mal, el caudillo. Cuando quieren elogiar a uno de sus colegas o compinches, como quieran llamarlo, habla frontalmente, da directamente en el nervio, etc. Cuando se refiere al presidente, y respondió con insulto. O sea, el presidente solo insulta, los otros hablan frontalmente y van valientemente, van directo al núcleo del problema. Es el doble lenguaje que representa una doble moral, ¿no? Utilizada por los medios y ciertos periodistas. Hablan de criticar al poder, pero frecuentemente ellos son un poder mayor que el mismo Estado. Y a diferencia de otros big business, gozan de mayores niveles de impunidad, porque han tenido la habilidad de identificar sus negocios con la libertad de expresión. De acuerdo a ellos, criticar a un medio de comunicación es criticar la libertad de expresión,
lo cual es tan brillante como decir que criticar al presidente es criticar la democracia. Lamentablemente, todavía hay ciudadanos que creen ese discurso. Además, es un poder muy eficaz, lo dijo ya Ali. No hay ejército que pueda invadir el mundo. La desinformación de la prensa sí lo puede hacer. Pero aquí el debate de fondo es si los medios de comunicación deben o no participar en política. Al definirse como contrapoder del poder político, lo están haciendo indudablemente. Es reconocido, paladinamente lo reconoció hace unos días Álvaro Vargas Llosa en el canal Ecuavisa el 10 de junio pasado, y cito, responde a una pregunta del entrevistador diciendo: el rol de la prensa, estas son citas textuales, el rol de la prensa hoy día, en cierta forma, es verdad que se ha desnaturalizado. Es verdad que se ha desnaturalizado un poco, pero no por culpa de la prensa, sino de gobiernos que han creado un vacío tan grande y que han obligado a la prensa de cierta forma a sustituir a los partidos, a sustituir al Congreso y a cumplir además el rol tradicional de la prensa. Cierro comillas. Lo reconocen paladinamente. Y lo peor de todo, solo son contrapoder de ciertos poderes políticos. De otros, son descarados cómplices. Pues al menos en América Latina, los medios de comunicación siempre han estado en contra de los gobiernos progresistas. Bastaría ver el rol de Diario El Mercurio en la caída y muerte de Salvador Allende y la creación de la dictadura pinochetista. El poder mediático es inmenso, sin legitimidad democrática, sometido al capital y con poderosos mecanismos de autodefensa, porque como ya mencionamos, cualquier crítica a estos big business han tenido la habilidad de convertirla en atentado a la libertad de expresión. Y es un poder que ha crecido con el tiempo, por la masificación de la información, gracias a la alfabetización de la población, lo cual generó capacidades para acceder a medios impresos, gracias a los avances tecnológicos que abarataron el acceso a la información, y gracias a la llegada de gobiernos democráticos, en lugar de gobiernos absolutistas, gobiernos democráticos, democracia, que permitieron e impulsaron la información. Probablemente en sus inicios, el poder mediático era como un cachorro, bien intencionado, tratando que el poder político no traspasara ciertas líneas rojas, como por ejemplo el famoso yo acuso de Émile Zola en el caso Dreyfus en Francia, cuando injustamente se quiso condenar a un capitán de traición a la patria solo por el hecho de ser judío. Pero luego ese cachorro se convirtió en un mastín que acorrala al poder político y a los propios ciudadanos en defensa de sus intereses mercantiles y de clase. De la generación de opinión pública pasaron a pretender imponernos el estado de opinión, donde el poder absoluto lo tienen los medios de comunicación. Esto no fortalece la democracia, como pretenden decirlo y sostener. Esto no fortalece la democracia ni el Estado de Derecho. Por el contrario, atenta contra ellos. Por ejemplo, cuando la defensa o acusación se hacen en los titulares y no en los tribunales. Incluso se podría hablar de la intención de construir la mediocracia en oposición a la democracia, ya que soslaya el sufragio universal, el debate parlamentario y la acción política partidista, este estado de opinión. No importa lo que se haya propuesto en la campaña electoral y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia, haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Como dice Félix Ortega, sociólogo español, cito, con el paso del tiempo y al asumir un papel que le es ajeno, los medios de comunicación han tendido a socavar las bases mismas de la legitimidad política que requieren los gobiernos democráticos, a la vez que han afectado gravemente las propias pautas de convivencia y cohesión de la sociedad. Cierro cita. Y existe terror de enfrentar este poder que ellos mismos lo reconocen como político. Y existe terror de parte de los propios hombres políticos.
y caen en el clientelismo y sometimiento para que no los vayan a acusar de que atentan contra la libertad de expresión. Los problemas mencionados, graves imperfecciones del mercado de la información, el rol político que se han arrogado, pueden mitigarse, no pueden eliminarse por la propia naturaleza, la forma de producción, la forma de propiedad de esos medios. Pueden mitigarse en gran medida con ética y profesionalismo periodísticos. Pero lamentablemente en América Latina sucede lo contrario. La ausencia de estos elementos agrava aún más las contradicciones. Por ejemplo, ustedes saben que me gusta hablar con ejemplos. Los medios de comunicación están convencidos que por ser negocios privados pueden decidir discrecionalmente qué informar y qué no, lo cual es lo más cercano a la manipulación. Algunas veces se ha llegado a extremos increíbles. Prohibido olvidar, en Venezuela, cuando después del golpe de Estado de abril del 2012 el presidente Chávez era restituido en sus funciones por presión de todo un pueblo, las cadenas privadas opositoras al gobierno transmitían dibujos animados. En Ecuador decimos que los medios privados tienen tres clases de noticias, por supuesto, frente a tremenda manipulación y ocultamiento de la información, nadie dijo nada, algunos dijimos, nadie hizo nada de lo que tenían que hacer. En Ecuador decimos que los medios privados tienen tres clases de noticias, las que publican de vez en cuando para decir que informan y creerse honestos, las que nunca publican para proteger sus intereses, hemos visto los Wikileaks, y las que se inventan para atacar a sus adversarios, sobre todo el gobierno. Pero así como el juez honrado siempre debe dictar adecuadas sentencias, los medios de comunicación éticos siempre deben publicar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sin pretender tener discrecionalidad para informar por el hecho de ser privados. Veamos un ejemplo extremo, pero representativo, de la calidad ética y profesional del periodismo y de ciertos periodistas, no voy a generalizar de grandes periodistas, pero de ciertos periodistas, lamentablemente con mucho poder, ecuatorianos. Me refiero cuando en los primeros días de septiembre del año pasado tuve que realizar un viaje privado durante 12 días a Europa. El inefable Emilio Palacio, ex jefe de opinión de Diario El Universo, jefe de opinión de Diario Universo, el diario más vendido del país, abierto enemigo del gobierno y hoy autoexiliado en Miami, probablemente huyendo de su propia conciencia, publicaba en Twitter una de sus tantas mentiras. Y sí, ojalá esté el Twitter ahí, sí está. Correa sabe, esto era septiembre del 2012, que está en un momento difícil. Fue a Bélgica también con el objetivo de prepararse para huir en caso de una derrota. La verdad es que fue a Francia a instalar a mi hija mayor en la universidad, ya que se había ganado una beca de estudios en dicho país. Jamás siquiera pisé Bélgica, país de origen de mi esposa. Y la derrota, entre comillas, a la que se refiere este malqueriente, es con respecto a las elecciones presidenciales y legislativas efectuadas en febrero 17 de 2013, donde obtuvimos una de las mayores victorias electorales de la historia del país. Pero esto era jefe de opinión del diario más vendido del Ecuador. Y quiero decirle, el más grave peligro que enfrentamos en este oficio es la gente insana, enferma de odio, que busca cualquier cosa para aliviar su conciencia y legitimar el odio hacia la persona sobre la cual recae ese odio. Cabe indicar que a este tipejo le otorgaron el premio Columnistas del Mundo de Diario El Mundo de Madrid, por, cito, simbolizar a todos los periodistas de América Latina que están sufriendo una importante represión. Cierro cita. De acuerdo al jurado, entre comillas, cito nuevamente, hay países como Ecuador, Venezuela, Bolivia o la propia Argentina que quieren vivir sin prensa libre e independiente. Cierro cita. Como verán, es impresionante el espíritu de cuerpo y el engaño colectivo del poder mediático. Se quiere mitificar a los periodistas como heroicos luchadores contra gobiernos despóticos que no aguantan ninguna crítica. La realidad de América Latina es más cercana a gobiernos con una inmensa legitimidad democrática, jugándose hasta la vida por superar las injustas estructuras de nuestra América,
pero perseguidos inmisericordiamente por periodistas sin escrúpulos y por un poder mediático muchas veces mayor al poder del mismo Estado, y que además se sabe impune ese poder. Veamos otra muestra de la ética y profesionalismo de ciertos periodistas, en este caso, Martín Pallares, de diario El Comercio. Estos son algunos de los títulos de los artículos que este señor ha escrito en los últimos meses, abusando cobardemente de su posición de periodista. Correa, o ignorante atrevido o incontinente verbal. Correa, el pandillero, y un largo etcétera de improperios. Este señor era el encargado de la página electrónica de El Comercio. Veamos algunos ejemplos de lo que permitía publicarse para hacerle daño al gobierno de acuerdo a su pequeñez. No son seleccionados, no son extraordinarios, son de los muchos, de los cientos que se enviaron durante 3, 4 años, y pido disculpas a las personas presentes en general, no solo a las damas, no vamos a caer en sexismo, y sobre todo a los menores de edad, pero esto es realidad. Un correo publicado en la página electrónica del Comercio, Fernando Hernández: el presidente está insultando por lo que dicen, debe insultarse por haber nacido con genes narcos, porque como el padre de él también es narco, esta vez utilizando valijas diplomáticas, utilizándole al bobo de Patiño, hazle un gran favor a la humanidad, quítate la vida como lo hizo tu padre, que tuvo un poquito de dignidad aunque sea para quitarse la vida, haz lo mismo tú por favor y te llevaré flores y las tiraré en el Machángara. Una de las tantas noticias, opiniones, cartas, mensajes que permitía este sujeto publicar en la página electrónica del Comercio. Zenón Moreno Guato, nombre obviamente inventado, sigue la sarta de mentiras en el monólogo de la vagina de los sábados del tontito con poder y cachudo por no poder, homosexual, malparido, hijo de, estaba toda la palabra completa. Pero ya está cerca de terminarte, maldito engendro. Estas son las cosas que publica la prensa libre e independiente de este país. Y cuando la Secretaría Nacional de Comunicación del Gobierno, SECON, después de años y cientos de estos agravios, manda una carta diciendo, cito, y ahí están las cartas, la permisividad, que mantiene diario El Comercio en este tipo de imputaciones y repudios, va acompañada de una sistemática actitud de rechazo al gobierno actual, configurando no solo el delito de injuria, sino además una notoria provocación al odio, cierro cita, y le pide de esta forma a la SECON, a Diario El Comercio, detener estos insultos. ¿Qué es lo que publica Diario El Comercio? Publica que el gobierno amenaza al comercio a comentaristas de su versión digital y dice que lo que se está deteniendo es el libre flujo de ideas. O sea, para la prensa libre independiente, todos esos improperios e insultos impublicables, irrepetibles, es libre flujo de ideas. Son ejemplos extremos, pero representativos de lo que hemos tenido que enfrentar y soportar, y no solo en Ecuador, esto es en toda América Latina y en muchas partes del mundo. El nivel ético de la prensa latinoamericana es bastante bien descrito por un agente del sistema, Mario Vargas Llosa, cuando denuncia la descarada participación política electoral de Diario El Comercio del Perú en las últimas elecciones presidenciales peruanas. Cito, esto lo escribe no un presidente populista, no un político de izquierda, Mario Vargas Llosa, agencioso partícipe del sistema, ¿verdad? Cito, refiriéndose a Diario El Comercio del Perú, viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y la ética periodística. Silencia y manipula la información. Tanto se rasgan las vestiduras por la censura previa, donde viene la censura previa de los dueños de los medios, que a nadie le quepa la menor duda. Silencia y manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario, a la vez que en todo el grupo de medios se despide o intimida, censura previa, a los periodistas independientes y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que viven del amarillismo y el escándalo. Cierro cita. Ustedes saben lo que está denunciando este señor aquí y todos sabemos que esto es verdad. La pregunta es, ¿qué sucedió ante estas gravísimas denuncias? Y la respuesta es absolutamente nada. Pero ojalá todos entendamos lo que está describiendo Vargas Llosa, que tiene absoluta razón, y la vulnerabilidad de nuestra sociedad al estar en manos de esta clase de medios de comunicación. Y para el caso ecuatoriano, aunque el problema de fondo, como les decía, es la forma de propiedad de los medios, hay agravantes, como decía Lee, monopolios,
Pero el problema fundamental son negocios privados con fines de lucro proveyendo un derecho. Así haya competencia, no tiene sentido, es medio incompatible el fin de lucro con la garantía de un derecho. El problema de fondo es la forma de propiedad de los medios de comunicación. Pero también, como lo decía Ali, hay un problema muy grave de concentración y transparencia en dicha propiedad. En nuestro país, los medios de comunicación escritos a nivel nacional son propiedad de media docena de familias, lo que ustedes se enteran todos los días. Lo que creen de personas que ni conocen, lo que piensan que pasa en el resto del mundo, es lo que quieran decirles o callarles media docena de familias. El mayor diario nacional, El Universo, pertenecía, hasta que anunciamos aquello, ahora pertenece a una firma de Miami, pero antes pertenecía a empresas fantasmas en Islas Caimán, donde ustedes saben que no se va precisamente a pagar impuestos a transparentar balance. Tampoco a Miami, ¿no? Pero que ustedes están más cerca. El diario La Hora y la revista Vanguardia, ambos acérrimos opositores al gobierno, cuyo odio es solo superado por su falta de ética, son propiedad de Francisco Vivanco, alto funcionario del gobierno de León Febres Cordero, gobierno cuyo periodo fue 1984-1988, uno de los más represivos que el Ecuador recuerde. Y esa es la gente que nos habla ahora de libertad, de derechos humanos, que pretende darnos cátedra de moral y buenas costumbres. Diario Expreso, que tengo que reconocer, es uno de los que más guarda la objetividad del caso. Es propiedad de Galo Martínez Merchán. Comercio, es de la familia Mantilla, ese comercio que le decía Alfaro ladrón, corrupto, traidor, que incitó al asesinato de Noguera Bárbara, es de la familia Mantilla, que al inicio del gobierno amenazaba a sus empleados si simpatizaban con la Revolución Ciudadana. Los mismos trabajadores grabaron y subieron dichas amenazas a las redes sociales. Si ustedes simpatizan, váyanse de aquí, váyanse a su casa a simpatizar, así le decía el patrón o la matrona a los sencillos trabajadores de Diario del Comercio. Y Diario Hoy es de Jaime Mantilla, actual presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, primo de los dueños del comercio y es gerente del mismo. Sé que esto suena culebrón televisivo, pero es la realidad. Cuando llegamos al gobierno del 2007, 5 de los 7 canales de televisión nacionales eran propiedad de banqueros. Ustedes pueden imaginar lo que sucedía cuando se quería tomar alguna medida de regulación bancaria. Dicen que tenemos monopolio de los medios de comunicación. ¿Por qué no decían, cuando 5 de los 7 canales nacionales eran propiedad de la banca, que había monopolio de los banqueros en los medios de comunicación? ¡Cuánta hipocresía! ¿Ustedes se imaginan? Si queríamos controlar tasas de interés, realizar regulación bancaria, la impresionante campaña mediática en contra que recibíamos, no para informar, no para defender los derechos de los ciudadanos, para defender los intereses del dueño del canal. Muchas veces los negocios dedicados a la comunicación, además de formar monopolios y oligopolios de propiedad familiar, se encontraban vinculados íntimamente con otros intereses empresariales distintos a los de la comunicación. De hecho, la práctica generalizada era hacer un emporio económico y luego invertir en medios de comunicación, no para informar, sino para defender los intereses del emporio. Y de nuevo, hablemos con ejemplos. En eso, pues, ante tanta tragedia vivida por el país, algo de bueno se puede sacar. Tenemos ejemplos para todo, ¿verdad? Toda forma de saqueo, siempre hay ejemplos en Ecuador. En Ecuador, la familia Isaías poseía un grupo de más de 200 empresas, entre ellas el banco más grande del país, Filambanco. Y poco a poco adquirieron también 2 canales de televisión nacional en los canales, en señal abierta. Un canal nacional por cable, el propio servicio de televisión por cable, también era de los Isaías. 3 radios regionales y un sinnúmero de revistas. Como ya mencionamos, el banco Filambanco, el mayor del sistema del Ecuador, sistema bancario de Ecuador, propiedad de los Isaías, quebró fraudulentamente, por lo que los hermanos Isaías son fugitivos de la justicia ecuatoriana y se hallan refugiados en Miami, pese a los pedidos de extradición del gobierno ecuatoriano. Pero en manos de esta clase de gente estaba la información que recibíamos cada día. El emporio del Banco del Pichincha, otro ejemplo, y de la tarjeta de crédito Diners Club, propiedad del banquero quiteño Fidel Egas.
era propietario de varias revistas y del canal Teleamazonas, después de tener el Emporio. No es que se inicia con el canal y se adquieren otras empresas. Se crea el Emporio económico y se adquieren los canales para defender al Emporio. Esa siempre ha sido la táctica. Entonces, Banco de Pichincha, propietario de varias revistas y del canal Teleamazonas, que dicho sea de paso y prohibido olvidar, para que vean la doble moral y la hipocresía de los grupos de poder en el país y la colusión de cierta prensa, prohibido olvidar, ese canal fue incautado a la familia Granda Centeno por una deuda con la tarjeta de crédito Diners Club. Ya se olvidaron de aquello. No es que lo adquirieron, lo incautaron. O sea, lo embargó el Banco del Pichincha por una deuda que se tenía con Diners Club. Sin que nadie dijera nada sobre atentado a la libertad de expresión. Pero cuando nuestro gobierno incautó en el 2008 las empresas de los Isaías, puesto que debían más de 600 millones de dólares al Estado, ustedes pueden ver lo que dijo la prensa. En nombre de la libertad de expresión era preferible que esos medios estén en manos de banqueros corruptos y prófugos antes que en manos públicas. Esa es la escala moral de cierta prensa en Ecuador. Sin duda, eso sí, tengo que reconocer, nuestra prensa era libre pero de impuestos, junto con medicinas e insumos agrícolas. ¿No me creen? Ya les demuestro. Junto con las medicinas y los insumos agrícolas, solamente las importaciones de papel periódico eran las únicas totalmente exoneradas de aranceles e impuestos, beneficiando así en forma ilegítima no al pequeño agricultor, sino a los big business de la comunicación. Y pese a todo eso, a toda esa canonjía, favores, poder de mercado, etc., el canal Teleamazonas declaró pérdidas durante 10 años, sin pagar 20 centavos de impuesto, y no había gobierno que se atreviera a enfrentarlo por su poder mediático. Existía altísima, y existe todavía, altísima explotación laboral, y esa es una enorme contradicción también contribución de la nueva ley de comunicación. Existía y existe altísima explotación laboral en las empresas dedicadas a la comunicación, donde incluso había, espero que no continúe esta situación, periodistas sin estabilidad y pagados a destajo, es decir, en función de los trabajos que presentaban. La falta de objetividad, contextualización, los sesgos en la información son, por decirlo menos, patéticos. Créame, como soy un presidente que enfrenta a cierta prensa, si a mí me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro. ¿No me creen? Vayan, vean el caso de Clever Jiménez, indefendible. Hasta eso quieren defender, para ver si le pueden hacer daño al presidente. No informan sobre conflictos, los buscan, los inducen, los crean, los anhelan para vender más periódicos y en el caso de nuestro insumiso gobierno, para tratar de debilitarnos y sojuzgarnos. Esto es irresponsable en cualquier sociedad, pero más aún en las frágiles democracias latinoamericanas. Aquello de decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, para excluir cualquier posibilidad de engaño, ni siquiera lo comprenden. Siempre he dado este ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, si digo Aucas fue campeón de la Copa Libertadores, es una abierta mentira, porque nunca ha sido campeón de Copa Libertadores. Pero yo puedo decir, Aucas está invicto en Copa Libertadores. Nunca ha perdido un partido de Copa Libertadores, pero es solo parte de la verdad. Nunca ha perdido un partido de Copa Libertadores porque nunca ha llegado a Copa Libertadores. Entonces, diciendo media verdad, muchas veces se crean dobles mentiras, se engaña, se manipula. Y por último puedo decir, Aucas nunca ha ganado un partido en Copa Libertadores por culpa de los árbitros. Dije la verdad, o nunca ha llegado a Copa Libertadores por culpa de los árbitros. Dije la verdad, pero algo que no es verdad, que ha sido culpa de los árbitros. Es decir, solo la verdad. Decir algo verdad más mentira también es mentir. Esto ni lo entiende. Y les puedo dar ejemplo. La expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez, dijo que el Código Penal es represivo. La expresidenta, ¿no? Qué bárbaro. Entonces una voz realmente solvente. Pero no nos dan pues la información relevante. La expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y ex candidata asambleísta perdedora por el Movimiento Popular Democrático dijo tal cosa. Y ahí podemos relativizar lo que dice, si no nos están manipulando y nos están engañando. Pero eso ni lo entienden. Aquello de decir la verdad,
solo la verdad y nada más que la verdad. Adicionalmente, como todo big business, poseen abundantes instrumentos de cabildeo y lo que se llama en inglés front groups, grupos fachada, la traducción, grupos artificiales, que ellos mismos los crean para defender sus intereses, ONGs, grupos intelectuales, etcétera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ya mencionada Fundación Fundamedios, creada en el 2006, cuando ya se avisoraba la revolución, financiada y dirigida por los propios medios de comunicación, recibida directamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en nombre de la sociedad civil ecuatoriana, y para denunciar, como no podía ser de otra manera, la falta de libertad de expresión en el país. Da que pensar, como dice mi buen amigo Eduardo Galeano, escritor uruguayo, autor de Las Venas Abiertas de América Latina, da que pensar que tengan absoluta libertad de expresión para publicar todos los días que no hay libertad de expresión. Cabe indicar que Fundamedios también es financiada por la USAID, la Agencia de Cooperación Norteamericana, la que acaba de ser expulsada en Bolivia, por si acaso, y que en los famosos Wikileaks aparece como uno de los contactos de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. De hecho, Estados Unidos nutría sus informes con reportes de periodistas claves, incluso en varias ocasiones la visita de funcionarios del Departamento de Estado o especialistas estadounidenses al país. En todo esto hay pruebas, los Wikileaks, no sé si lo estén presentando. Era motivo para reuniones con periodistas, políticos, empresarios y líderes de opinión. Con la información suministrada, sobre todo por periodistas, elaboraban informes para diseñar estrategias de acción política con los diversos gobiernos. Encabezaba esta lista de contactos el celebérrimo Jorge Ortiz, ex entrevistador estrella de Teleamazonas. Por ahí están los Wikileaks, donde está toda esta información. Esto no lo publicó la prensa. Nuevamente manipulación. Publicó los Wikileaks que creyó que nos podían hacer daño como gobierno. ¿Se acuerdan las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos y eso, no? Eso lo publicó. Los Wikileaks sobre el Banco del Pichincha, Filambanco, los Wikileaks sobre la colaboración, entre comillas, de periodistas y Fundamedios a la Embajada de Estados Unidos, jamás los publicaron. En el ámbito internacional, la Big Media también tiene sus instancias de presión. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben que tiene 8 relatorías, pero la única que cuenta con informe y financiamiento propio es la Relatoría de Expresión. Su financiamiento proviene sobre todo de los Estados Unidos, país que no es signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, paga para controlar a los demás. Es que este financiamiento propio, este informe independiente, supone la supremacía del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos que son representados por las otras relatorías, como el de las personas con discapacidades, niños, adolescentes, pueblos ancestrales, etcétera. De ninguna manera. No se engañen. Este informe propio, este financiamiento especial, sencillamente demuestra los alcances del big business de la comunicación. Y el problema del enfoque actual de derechos humanos en la región, uno de los tantos problemas, pero no, un problema fundamental, es creer que el Estado es el único que puede abusar de los derechos humanos. No se entiende que cualquier poder puede hacerlo y que al menos en nuestra América hay poderes fácticos que superan al propio Estado y atentan contra esos derechos humanos. Ahora que nuestros estados están manejados por gobiernos democráticos, se los trata de igual forma o peor que los estados dictatoriales y paradójicamente acusados, entre comillas, por los grupos que siempre apoyaron esas dictaduras y que siempre lucraron de esos estados dictatoriales. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no existe la prensa corrupta, también descrita por Mario Vargas Llosa. Solo existen políticos malvados que persiguen a ingenuos y angelicales periodistas porque denuncian la corrupción y porque estos dictadores, villanos populistas no soportan la crítica que heroicamente publica la prensa. ¿Hasta cuándo tanta falsedad? ¿Hasta cuándo tanto engaño social? Son adversarios, como decía la doctora Chan, opositores enormes, sumamente poderosos. En el informe 2012 sobre libertad de expresión
de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el promedio de hojas por país es 5 hojas de informe por país. Para el caso de Ecuador se dedican 33 hojas, 6 veces más que el promedio, casi 7. Y obviamente las principales fuentes para estos informes son Fundamedios, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y la Unión Nacional de Periodistas. Fundación y gremios estrechamente vinculados entre sí, de hecho la misma Gallada, porque ustedes saben que el presidente de la UNEP, que creo que tiene 400 afiliados de las decenas de miles de periodistas que hay en el país, es un empleado de Diario del Universo. Organizaciones fuertemente vinculadas entre sí, descaradamente defendiendo los intereses de los big media, abiertos opositores al gobierno y sin ninguna solvencia moral ni democrática. Realmente el informe, por sus sesgos, sus omisiones, sus imprecisiones, su falta de contrastación, de verificación, es un verdadero adefesio y la más clara muestra de cómo instancias internacionales de derechos humanos se han convertido, consciente o inconscientemente, en eco de los intereses de los grandes medios de comunicación, del big business dedicado a la comunicación. ¿Saben cuántos periodistas presos en Ecuador por sus opiniones? Ninguno. Y si hubiera algún periodista preso, sería por haber cometido un delito, no por su oficio de periodista. Lo que sí es cierto es que hasta antes de nuestro gobierno, por el terror al poder mediático, había una ley no escrita, que los medios de comunicación y periodistas estaban por encima de la ley. En un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas. Hacer la excepción para tal o cual oficio, eso sí, sería romper el Estado de Derecho, sería un grave atentado a las garantías fundamentales. Y ni qué hablar, frente a lo que tenemos que enfrentar, perdónenme la redundancia, todos los días, ni qué hablar de la inefable Sociedad Interamericana de Prensa, de oscuros orígenes, creada por la CIA para contrarrestar el régimen cubano, e integrada no por periodistas, sino por los dueños de los medios impresos de comunicación. Ya es como ritual religioso, cada 6 meses la condena de la CIP al Ecuador. Si no nos llega, nos empezamos a preocupar. Hoy los grupos, queridos compatriotas, que apoyaron a tantos genocidas, sus medios de comunicación, sus adláteres, frecuentemente son los que nos hablan de derechos humanos. Saben que ya nadie va a aguantar las botas de las dictaduras en nuestra América, y por ello inventan medios más sutiles para continuar oprimiendo a nuestros pueblos. Que se enteren que América Latina vive una nueva época, que ya no están aquí las dictaduras a las cuales sí apoyaron esos medios de comunicación, sino que ahora hay gobiernos progresistas, inmensamente democráticos, que están cambiando la realidad de nuestros pueblos y que seguirán luchando contra todo poder fáctico que trate de mantenernos en el pasado. Frente a todo lo escrito, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, creo que es obvio que los pobres no tienen canales de televisión, no tienen periódicos. Es evidente que los medios de comunicación en América Latina, como lo decía Lee, han sido monopolios de las oligarquías. Pero también, como decía, el problema de fondo es el modelo comunicacional capitalista, la información como mercancía, los derechos en función del lucro y del poder. Y esto se agrava aún más por la falta de ética y profesionalismo periodísticos. Creo que todos coincidimos en que una buena prensa es vital para la democracia, pero también deberíamos coincidir en que una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y la prensa latinoamericana, como lo dije el 24 de mayo, es mala, muy mala. Las conclusiones se desprenden del análisis realizado. De ese análisis se deriva la necesidad de democratizar la propiedad de los medios de comunicación e independizarlos del dominio del gran capital. Se deduce también la necesidad de generar, y esto es lo más importante tal vez, de generar mayor cantidad de medios fuera de la lógica de mercado, es decir, medios sin fines de lucro comunitarios y medios públicos. Se deriva la necesidad de control social a través de una adecuada regulación que busque alinear las empresas de comunicación con lógica de mercado con los objetivos sociales. Esto es, el derecho a recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural,
sin censura previa y con responsabilidad ulterior, como ordena el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador. Y en esto, en Ecuador hemos avanzado considerablemente. En primer lugar, felizmente, el gobierno nacional tiene mucha mayor credibilidad que los medios mercantilistas. Hoy, la mala fe de cierta prensa hace daño, pero ya no pone y saca presidentes como antaño. Nuestra nueva Constitución, aprobada en el 2008, luego de una asamblea constituyente con miembros elegidos por votación popular, Constitución ratificada en consulta popular con el 63% de los votos, prohíbe que los bancos tengan acciones en medios de comunicación, para evitar el problema con el que nos encontramos al inicio del gobierno. De 7 canales nacionales, 5 eran propiedad de la banca. Esto es algo que en países como Estados Unidos está prohibido desde 1956 con el Bank Holding Act, pero que en Ecuador hablar de esto era poco menos que una blasfemia, separar el poder financiero del poder mediático. Ya lo ordenó la Constitución del 2008. Nuevamente en un proceso absolutamente democrático, en la consulta popular del 7 de mayo de 2011, la tercera en nuestro gobierno, y rechazando una gigantesca campaña mediática en contra de esta valiosa herramienta de democracia directa, la consulta popular, el pueblo ecuatoriano decidió con su voto separar ya no solo la actividad financiera de la actividad mediática, sino separar las actividades financieras y mediáticas de cualquier otra actividad económica, para evitar la incestuosa relación entre poder financiero, poder mediático y el poder económico en general. Ahora, los banqueros, recuerden, la Constitución del 2008, banqueros no podían tener medios de comunicación. Ahora los banqueros solo pueden dedicarse a la actividad financiera, no pueden tener ninguna otra clase de negocios. Y los comunicadores solo pueden dedicarse a la actividad de comunicación, para evitar esos conflictos de intereses y esa incestuosa relación entre poder mediático y poder económico. Y esto ya se concretó con la nueva ley de control de poder de mercado, la Antitrust Law, como es conocida en otros países. En algunos países tiene más de 100 años, en nuestro país tiene pocos meses. Siempre fue bloqueada esta ley para controlar el poder de mercado. Esta separación del poder financiero, poder mediático, de los demás poderes económicos, ya se concretó con la nueva ley de control de poder de mercado, la cual establece que todo accionista con más de 6% de participación en la propiedad de un banco o un medio de comunicación no podrá tener otra clase de empresas. Zapatero a tu zapato, banqueros a hacer banca, comunicadores a comunicar y no pretender pues unir el poder mediático a la defensa de los emporios económicos. Ecuatorianas, ecuatorianos, espero que entiendan la trascendencia de esta norma, ¿no? Esto no puede costar mucho, ¿eh? Hay algunos que nos han de tener jurada por esto. Busca democratizar la propiedad de los medios y evitar los conflictos de intereses, pero también es un golpe extremadamente fuerte a la estructura de poder en Ecuador, sobre todo el poder económico, que estaba altamente concentrado. Es un golpe histórico a esa nefasta estructura de poder que ha tenido el Ecuador, básicamente el poder económico. Y mientras que en países como los europeos la televisión nació pública, antes de nuestro gobierno de Ecuador no existía ni prensa escrita, ni radio, ni televisión públicas. Hoy existen las tres. Insisto en el término público, que es diferente a gubernamental. Tenemos un periódico gubernamental, El Ciudadano. El Telégrafo es un periódico público. Ustedes pueden ver editorialistas que nos critican muy fuertemente, pero con ética, con profesionalismo, con verdad, porque algunos creen que opinar es inventarse cualquier cosa cada día. Sin embargo, todavía el desbalance entre lo público y privado es fenomenal a nivel de comunicación. Y ahora que se está, más que debatiendo, ya se debatió, tratando de legitimar por parte de ciertos periodistas, grupos de poder y medios de comunicación, la ley de comunicación, siguen diciendo mentiras, ¿no? Que el gobierno es el que tiene el monopolio de los medios de comunicación. Sepan ustedes que el 85% del espectro radioeléctrico está en manos privadas y es un bien público, de acuerdo a la Constitución. Solo 15% no es que esté en manos del gobierno, está en manos del gobierno, de municipios, prefecturas, universidades,
sector comunitario, radios indígenas, etc. Pero así es como se miente. Y creen que una mentira repetida 1000 veces se va a convertir en verdad, o que en la repetición está la demostración. En cuanto precisamente a ese espectro radioeléctrico, o sea, medios impresos tenemos uno más PP2, ¿no? De todos los, hay 5 o 6 medios nacionales y decenas de medios regionales. Radios, que son las incautadas de los Isaías, que queremos venderlas lo más pronto. ¿Cuántas tendremos? Radios que realmente funcionan. 3, 4, de las 800 que existen en el país, pero el gobierno tiene el monopolio de los medios de comunicación. 4 tenemos. Monopolio de los medios, y además que queremos venderlas lo más rápido. Como los canales que están en venta, ustedes pueden entrar en la página web, y uno de los motivos por los que no se han podido vender es por las amenazas de los Isaías, que al que compra los juicios. Eso no dice la prensa, manipulando, como siempre, la verdad. Pero tenemos los monopolios, el monopolio de los medios de comunicación. ¿Cómo se miente y no se para de mentir? Y en cuanto al espectro radioeléctrico, se democratizó el Consejo de Telecomunicaciones, el cual, escúchenme bien, estudiantes de comunicación social, antes de nuestro gobierno lo conformaban los mismos propietarios y accionistas de los medios, y se repartían las frecuencias de acuerdo a sus intereses, dejando a los funcionarios públicos como meros testigos de honor, a lo sumo con voz, sin voto, y se repartían de esta forma el espectro radioeléctrico. Pese a que dicho espectro, como lo he manifestado, de acuerdo a la Constitución, es propiedad del Estado, es un recurso de todas y todos los ecuatorianos. Ahora, gracias a este control público sobre el espectro radioeléctrico, se han podido entregar 14 frecuencias de radio a nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, eternamente marginados en la comunicación social. Finalmente, con la nueva ley de comunicación, como habíamos mencionado, recientemente aprobada, en la gratitud en nombre del pueblo ecuatoriano, a los asambleístas aquí presentes y por intermedio de ellos a toda la asamblea, por haber cumplido con el mandato popular, con la Constitución, con su deber patriótico, 4 años bloqueados por el cartel de medios y sus corifeos. Finalmente, con la nueva ley de comunicación, lo que se busca es una mejor prensa. Claro que van a estar asustados los partícipes de la mala prensa, los buenos periodistas, la buena prensa, está más que contenta, porque sabe que es una ley tremenda, beneficiosa, cuando se hace verdadera comunicación social. Se empodera a los ciudadanos, no al gobierno, a los ciudadanos. No es que los ciudadanos van a estar en función de los medios van a estar en función de los ciudadanos, el gobierno va a estar en función de los ciudadanos. Se empodera a los ciudadanos para que puedan defenderse de los abusos del poder mediático. Se promueve una ciudadanía crítica que pueda exigir su derecho a la información y a la comunicación y ejercer el control social sobre los medios, como es el derecho y el deber de nuestra sociedad, por las características de la información, que es un derecho y un bien público que puede afectar a toda la sociedad. No estamos hablando de tabaco, no estamos hablando de corbatas. La ley busca democratizar la propiedad de los medios de comunicación e impulsar medios fuera de la lógica de mercado. Esto es, medios públicos y comunitarios, así como la democratización del espectro radioeléctrico, que como ya mencioné, 85% está en manos privadas, pese a ser un recurso público. La ley establece que en un periodo de tiempo, ese espectro radioeléctrico se tiene que repartir 33% para la empresa privada con fines de lucro dedicada a la comunicación, 33% para el sector público, que no es solamente el gobierno, es el IES, es la asamblea, es la justicia, son los municipios, las prefecturas, las universidades públicas, y 34% para el sector comunitario, básicamente sin fines de lucro, pueblos, nacionalidades indígenas, pero también verdaderas fundaciones, asociaciones de periodistas que quieran ejercer el periodismo, no el negocio, no el fin de lucro, no lucrar, no convertir la información en mercancía, sino buscar la mejor calidad y la mejor forma de garantizar ese derecho llamado información. Como no es una ley de medios, sino de comunicación, la ley también busca proteger nuestra cultura e impulsar la producción nacional de programación, de arte y de publicidad, obligando en plazos determinados que la publicidad sea 100% nacional. Tenemos un país dolarizado, el más grave problema de nuestra economía, el talón de Aquiles es el sector externo. Tenemos que controlar sin tener tipo de cambio importaciones y vemos cómo los medios nos botan, desperdician divisas
y ni siquiera para favorecer la educación, la salud de nuestro pueblo, sino para importar a estos culebrones que querían ser ya superados en toda América Latina, ¿no?, que enferman la mente y el alma de nuestra gente. Se dan plazos determinados para que la publicidad sea 100% nacional, para que al menos 50% de la música y las radios también sea nacional, y al menos 60% de la programación en canales de televisión también sea nacional. De igual manera, se establece un mínimo de 5% de programación en función de la cultura y lengua de los pueblos ancestrales de nuestro país. Queridas y amigas y amigos, para finalizar, ojalá haya quedado claro, ojalá no nos dejemos engañar. Lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión que todos defendemos, sino la contradicción técnica y ética de negocios privados con fines de lucro e intereses políticos y grupales, proveyendo frecuentemente en forma monopólica un derecho fundamental, el derecho a la información, lo cual, esta posición les otorga un poder tan grande como ilegítimo. Entre el fin privado, lucro, poder, y el fin social, garantizar un derecho, por definición prevalece lo primero, o dejarían de ser empresas de mercado. Sin duda, el problema de la mala información y abusos de poder se mitigan con ética y profesionalismo, pero sigue latente por la naturaleza misma de los proveedores de información, insisto, empresas privadas con fines de lucro e intereses políticos. La información no puede proveerse con lógica privada, peor con lógica de mercado. No es una mercancía, es un derecho y debe suministrarse con lógica de servicio público, con lógica de derechos, lo cual significa, un derecho significa algo que nadie te lo puede quitar, no algo que alguien te lo puede conceder en función de sus intereses. Estimadas compañeras y compañeros, ecuatorianas y ecuatorianos, amigos que han venido al exterior, dicho sea de paso, bienvenidos al Ecuador. Al mundo, lo he repetido en muchas intervenciones, porque si algo he podido verificar estos 6 años es esto, empecé con esto. Al mundo lo domina el capital y la comunicación no es la excepción. Y para mí ese es el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI, la supremacía del ser humano sobre el capital, sobre el big business. A defendernos de los big business que atentan contra nuestros derechos, ya sea el derecho a la salud, el derecho a la seguridad o el derecho a la información. Defendemos como gobierno, como revolución, como persona, la verdadera libertad de expresión y el derecho a la información de todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos. Y no solamente el de las grandes corporaciones mediáticas que lucran de esta información, frecuentemente destruyéndola. Por ello estamos contra la mentira, estamos contra la falsedad, estamos contra esos negocios privados no pocas veces corruptos, frecuentemente con claros conflictos de intereses que han lucrado sin lugar a dudas de su poder mediático y que cotidianamente secuestran la verdad y pretenden secuestrar también hasta nuestras democracias. Pero aquí, en el Ecuador del siglo XXI, con nuestra revolución ciudadana, prevalecerán los derechos de nuestros ciudadanos y no los intereses del gran capital. Muchísimas gracias.